Gracias, Estamos. Lick. Bueno, ahorita vamos a empezar la clase hoy. Les voy a proyectar. Solo vamos a admitir a otros ahí que estoy del tingo al tango. Vamos a ver. Ahí estamos. ¿Me dicen si ven la pantalla, por favor? ¿Ven la pantalla? Licenciado. Gracias. Hoy vamos a platicar sobre medicina forense materno-infantil. Solo que vamos a ver si hay otros que se están conectando ahí porque los estoy llevando de un lugar a otro. Ahí estamos. Bueno, vamos a empezar. Pues. Medicina forense materno-infantil. Vamos a entender que por niño, según la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, se entiende por niño a aquella persona que tiene recién nacido hasta los 13 años, ¿verdad? Ya de los 13 años hasta antes de cumplir los 18 años, un día antes, en la víspera, sería adolescente. Pero indica entonces medicina materno-infantil es aquella rama o área de la medicina que se va a encargar de hacer estudios a los niños por diferentes delitos que sufren, ¿verdad? Puede ser maltrato físico, psicológico, sexual o emocional o mental, ¿verdad? Algún daño. Entonces, como vemos aquí, comprende los delitos sexuales, enfermedades de transmisión sexual, aborto, embarazo, el parto, el infanticidio, el síndrome del niño maltratado, la investigación de la paternidad, trastornos de sexualidad y preferencias sexuales, ¿verdad? Entonces, ya les expliqué qué debemos de entender por niño. Entonces, esa es la definición a los niños y a los adolescentes, según las últimas corrientes que existen en materia de derechos humanos, se les conoce como grupos etarios. Oigan, grupos etarios son los niños y adolescentes, porque son un grupo en condiciones de vulnerabilidad, ¿verdad? Son personas pues, que no tienen las condiciones para defenderse ni físicamente, no digamos en los otros ámbitos como mental o económicamente, ¿verdad? Y vamos a ver los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas, y son aquellos delitos sexuales, ¿verdad? Entonces, para poder establecer o acreditar algún delito sexual, pues es importante la medicina forense para realizar algún tipo de pericia o peritaje sobre la integridad física de esa persona, ¿verdad? Entonces, por eso es que el Código Procesal Penal en el artículo 241, ahí regula la peritación en los delitos sexuales solamente podrá efectuarse si la víctima presta su consentimiento. Eso es muy importante para ustedes. Y si fuere menor de edad, el consentimiento de sus padres, tutores o quien guarda la custodia, ¿verdad? ¿Quién es la entidad que representa a los menores de edad, compañeros? ¿Alguien que quiera opinar? En Guatemala hay una entidad que representa los intereses de los menores. ¿No es la PGN, licenciado? Sí, solo que las respuestas las deben de dar aquí en cualquier parte con certeza, ¿verdad? Aunque sea errónea, ¿verdad? Sí, es la PGN. En sentido afirmativo, es la Procuraduría General de la Nación, la que representa los intereses de los niños, ¿verdad? Que no tienen patria potestad o que no tienen tutor. A ver, ¿alguien que me puede explicar? Ya vieron derecho civil 1, 2, 3 y 4. ¿Qué es la patria potestad? Jóvenes, es la tutela, es lo mismo. Patria potestad, tutela, protutela, curatela. ¿No? Es cuando una persona está a cargo de un menor de edad. Gracias, compañerita. ¿Cuál es su nombre? Andrea Shaw. Andrea. Miren, pues, oiga, la patria potestad la ejercen los padres de familia, conjuntamente, ¿verdad? Cuando están casados o viven juntos, o separadamente si el niño o el menor vive solo con uno de ellos, ¿verdad? Si no tuviera padres, están ya los abuelos maternos, paternos, tíos, etcétera. Entonces eso se le llama ya tutela, ¿verdad? Y cuando hay personas pues, que están declaradas en estado de interdicción, lo representa en la figura que se llama curatela, ¿oyeron? Esto es de materia civil, pero no está de más que se los comente por acá, ¿verdad? Entonces, patria potestad, padres, tutela, pues a falta de padres están los tutores. Así cuando van ustedes
cuando eran menores y iban a estudiar y les había un formulario que decía padres de familia, responsable o tutor, ¿verdad? Entonces ahí estaban. Es la razón por la cual ya que tenemos tutor, ¿verdad? Sigamos aquí con la presentación. Violación es un delito que ocurre comúnmente, ¿verdad? Y hasta antes de esa reforma del año 2009, solo las mujeres podrían ser objeto de violación desde el punto de vista legal, ¿verdad? Desde el punto de vista real o práctico o que ocurra en la vida real, pues cualquier persona, ¿verdad? Puede ser niño, varoncito, niña, adolescente, hombre, varón, niña, señorita, o adulto, hombre o mujer, incluso adultos o adultos mayores, ¿verdad? Pero ahora está regulado de forma genérica. Por eso es que dice el artículo, regula el artículo 173 del Código Penal, quien con violencia física o psicológica tenga acceso carnal, vía vaginal, anal o bucal con otra persona o le introduzca cualquier parte del cuerpo o objetos por cualquiera de las vías señaladas o obligue a otra persona a introducírselas a sí misma, será sancionada con una prisión de 8 a 12 años, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, ahí regula incluso 3 formas de violación, ¿verdad? 3 vías, vaginal, anal, bucal. ¿Por qué? Porque hasta antes del año 2009, el Código Penal solamente regulaba quien tuviera acceso carnal, vía vaginal con una mujer, ¿verdad? Imagínense, si violaban a un niño, no estaba el delito, ¿verdad? Por el principio de legalidad no podía ser procesado porque no estaba la norma penal, no había un elemento objetivo del tipo penal que consistía en la legalidad, ¿verdad? Estamos entonces, por esa razón, en el año 2009, con las nuevas corrientes y teorías, pues se reformó el Código Penal. Por eso es que el artículo que estamos leyendo ahí establece Código Penal, decreto 9-2009, porque ya implementaron la ley contra trata de personas y explotación sexual. Entonces son las 3 formas en las que puede ocurrir una violación. Siempre comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva. ¿Qué pasa? Hay algunas personas que tienen alguna relación sentimental con una menor que tiene 14 años, ¿verdad ustedes? Después de lo sentimental pasan a lo sexual, empiezan a tener relaciones sexuales. Y resulta que los denuncian. ¿Creen ustedes que sería violación o no es violación el delito que incurren si son novios? ¿Qué piensan? A ver, compañeros, compañeras. Si es menor de 14 años, sí. Por cómo lo regula el Código Penal, ¿verdad? Entonces, si es menor de 14 años, aunque ella diga que lo ama y que sin él no puede vivir, no se podrá eximir de responsabilidad, ¿verdad? Ustedes, porque sería el delito de violación. Estamos, entonces, al igual que lo que ocurría en el Código Civil, ustedes creo que estudiaron cuando ya salió la reforma que el matrimonio únicamente podían contraer matrimonio en las personas que han cumplido los 18 años, ¿verdad? Antes que existía esa regulación, creo que fue en el 2016 la reforma, se podían contraer matrimonio los menores de edad con autorización de los padres o bien una autorización judicial. No sé si ustedes estudiaron todavía con ese código, ¿verdad? Con esa reforma. Pero ahora o actualmente, ningún menor debería o podría o debe casarse, ¿verdad? Ustedes porque ya está prohibido, o sea, no hay autorización legal. ¿Verdad? Lo que hacen es unirse, de hecho, ¿verdad? Que ya es otro tema. Ahora está también el delito de agresión sexual, quien con violencia física o psicológica, ¿verdad? Ustedes, violencia física, pues puede ser que sea superioridad física de un hombre a mujer, de un adulto a niño, podría ser también utilizando algún tipo de arma para poder intimidarla, ¿verdad? O alguna violencia psicológica, alguna presión, algún chantaje, alguna amenaza, extorsión o algo, ¿verdad? Que la pueda presionar psicológicamente y que pueda acceder a sus peticiones en el caso del sujeto activo. Está la agresión sexual, quien con violencia física o psicológica realice actos con fines sexuales o eróticos a otra persona, ¿verdad? Ustedes, al agresor o a sí misma, siempre que no constituya delito de violación, será sancionado con tal y tal. Entonces, la agresión sexual no hay alguna penetración por las 3 vías ya indicadas, vaginal, anal, bucal, sino simplemente podría hacerse, por ejemplo, una masturbación, ¿verdad? O estimulación, o autoestimulación, en este caso, que otra persona obligue al sujeto pasivo, que sería la víctima, a hacerse a sí misma, ¿verdad? Tal vez nosotros digamos, ¿será que tanto pasa, verdad? Y sí, cierto, pasa. Hubo una banda de asaltantes allá en un municipio de Zacapa, que está yendo para Río Dulce, y no solo asaltaban a las víctimas cuando iban en sus vehículos, ¿verdad? Sino que los bajaban y los obligaban a masturbarse, ¿verdad? Y eso es real, fue un hecho que sí ocurrió. Entonces a veces uno dice, ¿verdad? ¿Será que
pasa para que lo estén regulando los diputados, ¿verdad? Y sí, es cierto, ocurre. Entonces, sí, posteriormente, pues la banda fue capturada por cuando utilizaron métodos científicos de investigación, como interceptación de llamadas, y ya los pudieron. Fuera una estructura que se dedicaba a robar vehículos y de paso, pues se divertía con las víctimas, ¿verdad ustedes? Pero sí ocurre, por eso es que está regulado en el Código Penal. Y vemos en la pantalla autor, victimario, sujeto activo. Así es como los nombres que recibe la persona que comete un delito, ¿verdad? La que lo materializa. Ya en el Código Penal ya vamos a estudiar las diferentes teorías que van a acreditar la autoría, es decir, autoría mediata, inmediata, autor intelectual o autor material. Por ejemplo, si sujeto A es el jefe de una pandilla o cabecilla y le da instrucciones a sus subalternos, entonces él podría ser un autor intelectual, ¿verdad? Pero ya la persona que dispara contra otra ya sería un autor material, ¿verdad? Porque él está ejecutando el delito, está encuadrando su conducta en lo que regula el delito. Acuérdense que la tipificación es encuadrar la conducta del sindicado en lo que regula la norma penal, ¿verdad? Por ejemplo, homicidio, quien diere muerte; violación, quien tuviera acceso carnal, vía anal, vaginal o oral; o podríamos decir robo, quien tomare con violencia física anterior o posterior algún objeto que no sea de su pertenencia, ¿verdad? Y la víctima, pues el sujeto pasivo es la persona sobre la cual recae las consecuencias o los efectos o las consecuencias del delito, ¿verdad? La persona que sufre en su integridad física. Recuerden que en el Código Penal los delitos están clasificados por bien jurídico tutelado. Si tutelan la vida, tutelan la integridad física de las personas, la libertad, tutelan el patrimonio, etcétera. Por ejemplo, el delito de homicidio está tutelado por la vida. El maltrato o las lesiones por el delito, el bien jurídico tutelado es la integridad física de las personas. El delito de estafa, coacción o extorsión es el patrimonio de las personas, ¿verdad? Entonces, la víctima es la persona que sufre las consecuencias del delito en su integridad física o de alguna otra forma, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estudiamos esto? ¿Cuál es la aplicación de la medicina forense en esta disciplina, verdad? Importante es porque el médico forense va a realizar una evaluación en la integridad física de la víctima en los siguientes aspectos. Ya los voy a proyectar aquí. Realiza un examen físico el perito en las siguientes áreas: área genital, área paragenital o extragenital. Esto para establecer algún delito de agresión sexual, ¿verdad? Podría ser en el área genital. Esto es importante que lo sepan, ¿verdad? Comprende el útero, la vulva, el monte de Venus, labios mayores, menores, clítoris, vagina, himen, periné, pene, testículos, escroto, ¿verdad? Entonces, si ocurre algún tipo de agresión en esas áreas, entonces el médico lo califica como área genital, ¿verdad? Y paragenital ya abarca el periné, el ano, las nalgas, los muslos, bajo vientre, el ano, ¿verdad? En el ano, el perito va a establecer si se describen pliegues radiados, laxitud anal, tono anal, si hay rasgaduras, características, localización, tiempo aproximado del desgarre, triangular a las 6 horas, etc. ¿Cómo interpreta el perito esto? Ya les voy a proyectar más adelante. Y el área extragenital comprende el área bucal y el resto del cuerpo, ¿verdad? Ustedes, cualquier parte del cuerpo, puede ser las mamas, la cabeza, el cuello, el hombro, la espalda, las muñecas y los tobillos. Entonces aquí vemos una imagen que nos ilustra el área genital, los órganos, ¿verdad? Paragenital, el contorno, y extragenital es más allá, es el resto del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que el perito, eso lo van a ver ustedes en los dictámenes periciales algún día, ¿verdad? Sean como abogados, como fiscales o cualquier parte que estén ejerciendo el derecho, van a encontrar los peritos y el médico va a hacer una anotación o observación del reconocimiento médico sobre la localización y la antigüedad de las lesiones que presentan las víctimas. En la mujer, al encontrarse ruptura a nivel del himen, debe establecer lo siguiente: localización. Deberá expresarse en una paciente en posición ginecológica, ¿verdad? Es decir, recostada sobre la camilla, con las piernas abiertas, dobladas, y él va a hacer una evaluación física y va a establecer la lesión en la ubicación al reloj, ¿verdad? Entonces, el reloj, ¿dónde están las agujas? Están con dirección hacia la derecha, no sé si se entiende. La 1, las 2, las 3, las 4, las 5 y las 6. Entonces, mira
esa área genital, la vagina, la ve como un reloj, ¿verdad? Entonces, si está al lado derecho, por ejemplo, el lado derecho podría decirse que está una lesión según la hora del reloj, la cara del reloj a las 3 en punto, ¿verdad? Si está del lado de abajo inferior, podría ser 6 en punto. Si está arriba o superior, 12 en punto. Si está del lado izquierdo, en medio, podría ser a las 9 en punto. No sé si me comprenden, compañeros. Alguien que me diga si se está comprendiendo. Sí, licenciado. Entonces, los Sí, peritos, licenciado. gracias. Los peritos, eso es lo que establecen. La localización de las lesiones están en el área vaginal o vulvar según la cara del reloj, a la 1 en punto, a las 2 en punto, 3 en punto. Esa es la ubicación de la lesión, de la rasgadura. O, o podría ser la antigüedad, indicando si la rasgadura observa que es reciente, la cual podrá estar expresada como bordes sangrantes, inflamados o con una presión de fibrina, lo cual sucede en un tiempo menor de 8 días. ¿Verdad? Luego de sucedido el hecho, debe considerarse en términos generales, luego de 10 días de sucedida la desfloración, no puede establecerse el tiempo. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Entonces, el día de hoy, 24 de junio, están en la feria de San Juan, ¿verdad? De cualquier San Juan, el obispo Comalapa, Cotzala, Catenango, Bacatán, etc. Entonces, ¿qué pasa? Y están ahí, pasa una señorita, ¿verdad? Y hay ebrios, bolos, la sujetan, se la llevan al matorral, tal vez parece algo inventado, pero es lo que pasa realmente, lo que vamos a ver en la vida real, y la violan, ¿verdad? Ustedes. Entonces, la niña, la adolescente, como puede, sale y va con sus papás, van a presentar la denuncia, la llevan al perito, médico forense del INASIF, y él puede establecer la localización de las lesiones y la antigüedad. Perito entonces va a decir que es una lesión reciente, ¿verdad? Es una agresión sexual reciente, ¿verdad? Incluso puede ser de hasta 8 días. Ya transcurridos esos 8 días, ya lo clasifica como una lesión antigua, o simplemente va a dictaminar el perito que no puede establecer la antigüedad de la lesión. Por ejemplo, si hoy ocurre la lesión a esta hora, 18 horas, y llevan al perito hasta mañana porque viven en una aldea de un municipio, digamos San Miguel Pochuta, ¿verdad? O Yepocapa, que son los municipios más lejanos de Chimaltenango, la traen al forense aquí frente al estadio del INASIF hasta mañana por la tarde, ¿verdad? Entonces el perito va a establecer antigüedad de las lesiones 24 horas, ¿no? Ustedes, un día, 2 días, 48 horas. ¿Por qué? Porque este perito, con base a las lesiones, va a determinar la antigüedad. ¿Para qué? Para que esa pericia se concatene con lo que declare la víctima. Porque cuando entrevisten a la víctima, la psicóloga y el auxiliar fiscal van a establecer que el día de ayer, es decir, hoy a las 18 horas, cuando era la feria del lugar, la violentaron sexualmente, ¿verdad? Fue víctima de una violación. Entonces es congruente con su declaración, es congruente con lo que dictamina el perito. No es lo mismo, por ejemplo, que alguien tenga una relación sentimental y sexualmente activa con su novio, ¿verdad? Y resulta que empiezan a pelear y después le dice, te voy a denunciar por violación, ¿verdad? Y resulta que han tenido relaciones sexuales tienen una relación sentimental de hace 3 años y tienen relaciones sexuales de hace casi 3 años. Y va a presentar su denuncia. El perito no va a poder establecer si ha tenido una lesión en el área genital, que si es reciente. Lo que va a establecer es ya no existe himen, ¿verdad? Ya no existe la membrana, ya no puede acreditar que esa lesión es reciente, sino simplemente va a concluir no hay lesiones, ¿verdad? O si hay lesión, pues es antigua, no hay desfloración, o si hay desfloración. Entonces más se puede ir por algún tipo de agresión, o tal vez podría ser por violencia, pero no podría ser violación, ¿verdad? Sin embargo, esto es discutible, ¿verdad? Ustedes. Entonces ahí está la importancia del perito. Va a establecer localización de la lesión y va a establecer antigüedad. ¿Tienen alguna duda de lo que he explicado? Eso es desde el punto de vista Licenciado, vaginal, ¿sí? yo tengo una duda. ¿Qué pasa si las niñas o las personas que han sido violadas no quieren dejarse examinar? Porque yo considero que eso es algo muy traumante. Definitivamente, ¿verdad? Ustedes, pero sí es importante, la mamá tiene que autorizar la madre, ¿verdad? Porque tampoco va a dejar impune el delito, ¿verdad? O sí, imagínense. Si lo deja impune, algunas veces puede ser que sea algún pariente o alguien
que las esté intimidando, ¿verdad? Pero en ese caso tendría que denunciar para que no permita que evalúen. Si no, ella sería responsable también, ¿verdad? De obstrucción a la investigación. ¿De qué es traumático? Definitivamente es traumático, ¿verdad? Entonces es un daño al proyecto de vida de las personas, porque después de que una persona es agredida sexualmente, su proyecto de vida cambia, ¿verdad? Ustedes ya no va a ser que era una Sí, niña alegre, fíjese que, feliz. ajá, fíjese, licenciado, que acá en Zaragoza hace que una semana tal vez hubo un caso, pero como usted dice que la gente a veces no dice nada porque la niña salió a la tienda en la noche, el sábado, y ya no Ajá. regresó. Regresó hasta el día lunes, pero no regresó a su casa, sino como que las personas que la tenían secuestrada la fueron a tirar enfrente de su casa. Ya muerta Pero los o papás, todavía viva. viva, pero estaba drogada. Entonces, los papás no pusieron ni denuncia ni nada. O sea, Ujú. fueron al centro de salud y de ahí del centro de salud la mandaron para el hospital y en el hospital está internada la niña. Pero Ah, como usted dice, o sea, la gente no dice nada. no dice Pero nada, ¿será que pero ellos lo ven normal o cómo? No sé. tal vez lo ven, bueno, tal vez lo ven normal o no, por temor, pero en los hospitales los médicos tienen la obligación de denunciar, ¿verdad? Enfermeros o médicos o quien sea, paramédicos, están en la obligación, porque si no incurrirían en el delito de omisión de denuncia, ¿verdad? Ellos están en la obligación. Al igual, eso ocurre lo mismo con el RENAP, cuando van dos personas, ¿verdad? Menores de edad y van a inscribir a un niño, lo certifican, ¿verdad? Lo remiten copia al Ministerio Público, ofician al juzgado que por posible violación, ¿verdad? O que se establezca. ¿Por qué? Porque la mamá es menor, imagínense, tiene 16 años y ya está inscribiendo a su hijo, que se establezca si efectivamente hubo o no violación, ¿verdad? Aunque en los pueblos las personas se acostumbran a juntarse y a vivir juntos, valga la redundancia, desde que son menores, ¿verdad? Ustedes no esperan una edad madura, sino que desde los 14, 15, 16 años ya empiezan a armar su familia, entonces empiezan a tener una vida sexualmente activa y resulta que después cuando van a inscribir a sus niños al RENAP no pueden, o si los inscriben, el RENAP oficia al Ministerio Público para que se inicie la investigación. Ya tienen que ellos a través del proceso penal acreditar que efectivamente pues forman una familia de conformidad con las costumbres del lugar, ¿verdad? Acuérdense que está el derecho consuetudinario también. Ahora, aquí en el diagnóstico diferencial, pues ya se refiere que debe establecer rasgadura o escotadura congénita, ¿verdad? Ustedes? Pero también estábamos hablando no solo del área vaginal, sino también está el área anal, ¿verdad? Entonces, ahí pues puede haber también alguna rasgadura, si puede establecer si es antiguo o reciente, si hay eh, algún tipo de lesiones, ¿verdad? Por eso es que aquí establece la literatura los pliegues anales, ¿verdad? Usualmente no es- son de forma triangular a la hora 6 sobre la cara del reloj, ¿verdad? Entonces ellos establecen, los peritos son los que establecen si hay lesión o no, porque puede ser que la víctima diga, sí me violaron, pero de forma anal, ¿verdad? O simplemente me pusieron a practicar sexo oral. Entonces, imagínense, y ella no estaba de acuerdo, es un delito de violación, ¿o no? ¿O creen ustedes que no es delito? Sí es delito. ¿Ya vieron por qué? Entonces, ahí entra el rol del médico forense, ¿verdad? Ahí no entramos nosotros, el abogado no tiene mayor injerencia ahí, sino es el médico forense. Pero nosotros obviamente lo estamos platicando porque es parte de la cultura general que debemos de saber. Bueno, vamos a seguir viendo aquí. Bueno, y en cuanto a la agresión sexual de manera oral, ¿verdad? Sexo por esa vía o violación sexual, ese es desde el punto de vista también, el médico forense o podría entrar también la odontología forense, ¿verdad? Que establece las lesiones dentro de la cavidad vocal, ¿verdad? Entonces es el odontólogo el que puede determinar en sus pacientes si han sido víctimas o no de esa práctica, ¿verdad? ¿Alguien que me pudiera leer esto, por favor? Infecciones de transmisión sexual. Cuando se habla de enfermedades venéreas, se refiere a las infecciones de transmisión sexual. Las más conocidas son gonorrea, sífilis, chancro blando, granuloma inguinal, papiloma, hepatitis C, tricomoniasis, candidiasis, vaginosis bacteriana, herpes genital, clamidia, linfogranuloma venéreo, moniliasis,
molusco contagioso, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pediculosis púbica, escabiosis. Sígole, Bueno, ahí estamos, gracias. ¿Cuál es su nombre, compañera? Andrea. Muchas gracias, Andrea, muy amable. Va. Entonces, como ven, hay un sinfín, ¿verdad? Ustedes hay un listado enorme, así que tengan cuidado ustedes con, con su salud. Y no sé si hay algún grupo que explicó ese tema. ¿Qué grupo era el que tocó? ¿Le tocó exponer ese tema? ¿El 5 o el 4? Si ustedes colocan todos esos nombres en Google, van a encontrar ahí las... qué es cada una, en qué consiste, sus causas, sus efectos y sus reacciones, etcétera, ¿verdad? Así que tienen que saber por cultura general cada una de esas infecciones, ¿verdad? Pero hay un delito ahí en el Código Penal, está regulado en el Código Penal. Y la compañera que leyó, por favor, terminar de leer esa parte. 51. Artículo 151, Código Penal. Contagio de infecciones de transmisión sexual. Quien a sabiendas que padece de infección de transmisión sexual expusiera a otra persona al contagio será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Si la víctima fuere persona menor de edad o persona con incapacidad volitiva o cognitiva, la pena se aumentará en 2/3 partes. Gracias. Ahora, desde el punto de vista del sentido común, es decir, como personas que vivimos en la sociedad, ¿qué piensan ustedes? Quisiera escuchar algún voluntario. ¿Qué piensa de todo esto? Mira, lo que está proyectado en la pantalla. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que pueden ser en algún momento ustedes objeto, nosotros, de alguna de esas infecciones? ¿O no? ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Yo creo que vivimos en una cultura bastante que existe demasiado el tabú y hacerse incluso pruebas para poder detectar alguna ITS les representa un problema con su mismo pensar. Y algunas veces las personas, desconociendo su estatus de salud, son portadores y al mismo tiempo transmisores de ese tipo de enfermedades. Correcto, ¿verdad? Sería por falta de conciencia, ¿verdad? Sí. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna compañera valiente? Licenciado, fíjese que lo que dijo Sergio, pues es muy notorio a veces, ¿verdad? La falta de conciencia. Otro caso que yo veo acá, donde yo vivo, eh, el machismo y la ignorancia. Fíjese que la mayoría de personas, cuando uno les dice que tienen que ir a hacer exámenes como de Papá Nicolau o cositas así, que específicamente son los exámenes encargados para detectar algún tipo de enfermedad, ¿verdad? Las señoras no les gusta. Dicen que ellas confían ciegamente en su marido y que su marido aquí, su Pobrecito. marido más para allá, ajá. Y es muy difícil tratarles de cambiar el pensamiento, porque no, la verdad que no les gusta. Cierto, pero ahí es donde entra la prevención, ¿verdad? Eso ya le corresponde al Ministerio de Salud y a nosotros pues nos instruimos, pues debemos de orientar a las personas, ¿verdad? Entonces nadie, ni ustedes ni yo, ninguno de nosotros está exento de alguno de eso, ¿verdad? Ustedes, de alguna de esas consecuencias. Así que tengan cuidado, compañeros, tengamos. Bueno, vamos a seguir. Eh, Ya bien, también constituye un delito, ¿verdad? Así que debemos ser conscientes. Ahora vamos a hablar de estos exámenes, ¿verdad? Entonces deben realizarse los exámenes correspondientes. Aquí miramos que los espermatozoides, dice que con cada eyaculación aproximadamente 500 millones de espermatozoides, imagínense. Un hombre tiene la capacidad de expulsar semen desde los 12 años, presentándose cambios internos en la posibilidad de eyacular desde los 13 años en adelante, ¿verdad? Y pues es el desarrollo también en las niñas, bueno, ustedes adolescentes, la capacidad de procrear, de fecundar. Entonces, es de ambas vías. Hay que tener cuidado con todo esto. Esto se los dejo tarea para que lo investiguen desde el punto de vista de conciencia y que se percaten, ¿verdad? Ustedes deben de revisar, observar por seguridad.
Bueno, aquí están, espermatozoides pueden vivir más de 30 horas después de la eyaculación en un medio adecuado, es decir, en humedad, a una temperatura no muy alta, es decir, a temperatura ambiente. Como la temperatura de Chimaltenango es la temperatura ambiente, ¿verdad? Ustedes, si van a la costa ya superan los 37, 40 grados, si se van al Tajumulco, Huehuetenango, pues ya es 0 grados para abajo, ¿verdad? Incluso a fines de año. Pero aquí en Chimaltenango estamos en el mejor clima para vivir, ¿verdad? Ustedes, con perdón a los demás departamentos, ¿verdad? Pero es la realidad. Luego aquí en el aspirado vaginal van a obtener estas muestras, espermatozoides, tipificación de grupo sanguíneo, fosfata ácida. ¿Por qué? Porque acuérdense que el cuerpo, la integridad física de una mujer en un delito de agresión sexual es la escena del crimen, o de un hombre, ¿verdad? Porque ahora pues ya no se sabe, ¿verdad? Ustedes, con tanta variedad o degeneración, o como podamos llamarlo, existen pues tanto hombre, mujer, niño, niña, adulto, hombre, mujer, puede ser víctima de una violación, entonces es el cuerpo de la víctima la escena del crimen, ahí donde pueden extraer estas muestras. Está también el delito de aborto, ¿verdad? Este es aborto, pues es cuando, acuérdense que en el Código Civil regula que la personalidad inicia con el nacimiento y termina con la muerte, ¿verdad? Sin embargo, el que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece. Eso está en el Código Civil, la teoría de la personalidad. Pero si ya vamos a la Constitución, en el artículo 3 regula y reconoce que reconoce la personalidad desde su concepción, es decir, cuando es fecundado el óvulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando la madre ya interrumpe ese desarrollo embrionario de la gestación a la cual está en procedimiento o en proceso? Ya comete el delito de aborto, ya puede ser voluntario, puede ser terapéutico, puede ser intencional, doloso, etcétera, culposo, etcétera. Eso ya no lo vamos a discutir aquí porque ya es penal, ¿verdad? De acuerdo con el periodo en que se encuentre, se puede dividir el aborto en ovular si se trata de restos ovulares hasta 2 semanas. Entonces, esto es lo que pasa cuando con las personas, por ejemplo, que toman pastillas, ¿verdad? Entonces, tuvieron relaciones sexuales hoy, tuvieron una noche de viernes divertida, las fecundaron, tuvieron relaciones sin protección y mañana pues toman su pastillita, ¿verdad? Ustedes o el domingo, o el lunes, o el otro domingo, el otro viernes. Entonces, ya están cometiendo el delito de aborto, ¿verdad? Porque ya hay una fecundación ovular, ya embrionario, ya a partir de la 8ª semana de gestación, es decir, a partir del 2.º mes, y fetal, pues después de las 9 semanas, que ya son después de los 3 meses, ¿verdad? Ustedes, embarazo o gestación, pues obviamente es el resultado de una relación sexual, sexogenital, ¿verdad? Y que obviamente sabemos que dura 9 meses, varía un poco, en unos días se adelanta, otros pues casi no se atrasa, pero más o menos son 40 semanas, ¿verdad? Eso es desde el punto de vista médico. Y podría haber un delito, por supuesto, ahí que sería inseminación forzosa, ¿verdad? O inseminación fraudulenta, eso ya lo pueden leer ustedes, o la experimentación, ya lo deben de leer en su código correspondiente. Y está el delito de infanticidio, pues es cuando la madre tiene a su recién nacido, pues si le quita la vida, y el menor no ha cumplido 3 días, ¿verdad? Entonces ahí tiene una pena. Podría ser por algún tipo de alteración psicológica, ¿verdad? Pero ya es un tema por probarse. Trastornos de la sexualidad, esterilidad, ¿verdad? La dificultad de una pareja para conseguir un embarazo tras un año de relaciones sexuales frecuentes y sin protección a los días cercanos de evolución. Esta esterilidad puede ser tanto del hombre como de la mujer, ¿verdad? Entonces van a saber o van a determinarlo hasta que se sometan a procedimientos de quién es el que tiene este trastorno, ¿verdad? Ustedes, si es el hombre o la mujer. Y la impotencia se refiere a la incapacidad de una persona para realizar el acto sexual, ¿verdad? Entonces ya son temas meramente médicos, ¿verdad? Ya desde el punto penal, pues no nos interesa eso, nos interesan los delitos únicamente. Las preferencias sexuales igual, ¿verdad? Ustedes, no hay algún delito que prohíbe la preferencia sexual. Con estos tiempos modernos, ¿verdad? A simple vista, pues nosotros vemos en nuestros compañeros, sin ánimo de juzgarlos, ni de estigmatizarlos o discriminarlos, mucho menos, que quede claro, pero sabemos a leguas, ¿verdad? A mías, cuál es la preferencia sexual de algún compañero o compañera. Entonces ahí está la homosexualidad y un sinfín de clasificaciones que vamos a ver más adelante. Se refiere a la relación sexual entre individuos del mismo sexo. En el caso de la homosexualidad, si fueran mujeres se llama lesbianismo, ¿verdad? Pero hay un delito. Así que, o sea, pueden tener su preferencia sexual y practicar o realizar sus prácticas sexuales en privado, ¿verdad? Ustedes, en privado, en intimidad. Pero cuando ya lo realizan en público,
ya cometen un delito que se llama exhibiciones obscenas. En sitio público o abierto, expuesto al público, ejecutar y hiciera ejecutar actos obscenos será sancionado. Esos actos obscenos, ahí está algo ambiguo. Si vamos a la literatura, ya actos obscenos, pues es tener algún tipo de relación sexual por alguna de las vías ya analizadas en público, imagínense ustedes. No sé si vieron un caso hace unos años, allá en el centro universitario de Shela, una pareja, una jovencita y un varón, tuvieron relaciones sexuales a plena luz del día, ¿verdad? Ustedes, eso es un delito que se llama exhibiciones obscenas, ¿verdad? A ver si estaban bajo efectos de algún tipo de sustancia, pero si eso fue eh, evidente, ¿verdad? Para los que estaban ahí, para los que grabaron y reprodujeron sin fin ilimitadamente ese acto, ¿verdad? Entonces ya es un tipo de delito. Ya vemos aquí en las preferencias sexuales, pues está el travestismo, fetichismo, sadismo, masoquismo, pedofilia, zoofilia, necrofilia, voyerismo, pluralismo, bisexualidad, en fin, esto no es de no acabar, ¿verdad? Es como que cada vez inventan algo nuevo. Luego está el síndrome del niño maltratado. Este es el menor de edad, el niño de 0 a 13 años que sufre violencia o maltrato físico, psicológico, emocional. Maltrato físico, pues lo pegan, ¿verdad? Usted lo agrede físicamente. Psicológico, emocional, lo tratan mal, lo hacen sentir mal, lo humillan, lo ofenden, lo insultan. Maltrato por negligencia, descuido o abandono, no le dan comida, no le dan alimentación, no lo llevan al médico, le dejen que le caiga el agua hirviendo, ¿verdad? Incluso abuso sexual. Entonces ahí estamos, miren, la víctima, es un niño. Pues ahora, no sé si han visto ustedes en la noticia, pero han capturado a varias personas que maltratan a sus hijos. Una cosa es la corrección, ¿verdad? Ustedes, y otra cosa es el maltrato. Entonces ya cuando ya hay agresión física, sexual, psicológica, emocional sobre los menores, ya constituye delito. Hay que tener cuidado. No sé si tienen alguna duda de lo que hemos expuesto el día de hoy, porque hasta aquí es el tema, compañeros. Claro, hasta ahora se está conectando un compañero. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos platicado, alguna experiencia, algo que hoy es nuestra antepenúltima clase, nuestra antepenúltima sesión? ¿Tienen ustedes alguna duda, algún comentario? Si creen que han aprendido algo de mi curso, ¿verdad ustedes? Porque yo traté de explicarles de mejor manera desde el punto de vista jurídico la medicina legal, porque el médico, si un médico les hubiera dado la clase, les explica términos médicos, ¿verdad? Que realmente nos puede orientar en algo, pero no nos interesa desde el punto de vista jurídico, ¿verdad ustedes? Porque para ser médico, pues hubiéramos estudiado medicina, ¿verdad ustedes? No pueden estudiarlo, eso no es ningún impedimento. Incluso hay médicos que primeramente se graduaron de esa profesión y ahora pues son abogados, ¿verdad? Que es una cuestión muy, muy aplaudible, ¿verdad? Ustedes, por supuesto, que son súper inteligentes también, ¿verdad? Pero como futuros profesionales del derecho debemos de saber estas cuestiones mínimas. Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario. A ver, compañera, ¿qué opina siempre, Alejandrita? Compañero Sergio. Lick, No sé si perdone, ¿Sí? vas, Andrea. Alejandra. Por respeto, Alejandra, Andrea. no, licenciado, no sé si va a dar las zonas hoy o hasta el lunes. Fíjese que algunos compañeros me escribieron todavía que por cuestión laboral o por algún otro inconveniente que tuvieron, pidieron una oportunidad ahí. Entonces yo creo que por humanidad, ¿verdad? Ustedes vamos a apoyarlos, pero creo que les dé la nota hoy o el lunes, no creo que las haga perder o los haga ganar, ¿verdad? Yo creo que ustedes saben perfectamente cómo les ha ido. Entonces, comprendamos a los compañeros también, ¿verdad? Porque yo voy a pasar las notas, pero no está, digamos, hay algunos que todavía se atrasaron, obviamente, pues no es lo mismo, pues no les puedo poner la nota sobre lo que les había ponderado, porque sería injusto, ¿verdad? Ustedes, que alguien entregue su trabajo a última hora y otro que lo hizo con tiempo, ¿verdad? Porque lo dejamos con tiempo. Entonces, sin ánimo de perjudicar ni mala fe, pues vamos a darle oportunidad a todos. No sé si alguien tiene alguna otra duda, compañeros, que es momento que lo digan ahora, que caiga para siempre. Perdón, Lick, yo tenía la duda de presentar una denuncia de una violación luego de 10 días. ¿Eso sería difícil de probar entonces? Pues eso ya lo va a determinar el médico, compañero. Fíjese que lo puede hacer, lo debe hacer, ¿verdad? O sea, es para que el hecho no quede impune, pero el médico forense es el que va a establecer si ya es una lesión antigua. Porque miren, pues, ¿cuántos días dice que sobrevive el espermatozoide? Si imagínense si eyaculó sobre la integridad física de su víctima, dentro del organismo de su víctima, en el área genital. Si se bañó,
porque obviamente la víctima pues le dio asco, le dio lo que sea, ¿verdad? Se sintió traumada, entonces lo primero que hacen es bañarse, tirar la ropa, quemarla, ¿verdad? Pero si en la ropa, acuérdense que en la ropa está, puede haber eh, elementos pilosos que son los vellos púbicos, puede haber sudor, puede haber incluso saliva, puede haber no solo semen, ¿verdad? Ustedes, que esos son los indicios que nos interesan, ¿verdad? Porque ya a los 10 días ya no tiene esas ropas, no sé si la quemó, la tiró, y aunque la conserve va a estar difícil, ¿verdad? Ustedes, pero es más por el tema de los indicios que se puedan encontrar en la escena del crimen, que es la integridad física de la víctima. No es que no se pueda, por supuesto que lo debe hacer, compañero, lo puede hacer. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces le pido a los compañeros ahí que tomen la fotografía correspondiente, compañero de siempre y la compañerita, hagan su mejor sonrisa y así le dejamos tiempo a los de Comalapa para que se diviertan en la feria. Y que vayan a los de Zaragoza. Tal vez puede dejar de compartir pantalla para que nos podamos ver todos. Gracias. Esa invitación ya le corresponde a usted, compañero. Ahí estamos. Gracias. Entonces, compañeros, tengan buena noche y pasen buen fin de semana. Nos vemos el lunes.